Go fuck yourself, man. Think you're better than me. I am better than you. You're an ignorant fuck, bro. No one's better than any next man, alright? No miento, pero tampoco escupo el fuego al decir que esta cinta era la más esperada de los proyectos de DC, y junto a Doctor Strange, las dos más esperadas del cine de superhéroes. Una prueba de ello es su nivel de publicidad. Trailers, spots, pósters, colaboraciones, experiencia virtual, la cual creo yo es de las mejores que he visto, demostrando que esta cinta es la apuesta de Warner y DC, la cual venía de una lista de malas decisiones, eventos desafortunados y cintas que fueron un fracaso, comercial y narrativamente hablando, y que no cumplieron sus expectativas. Sin embargo, salvo la secuela de Wonder Woman y Aves de Presa, el Snyder Cut de Suicide Squad y la serie de Peacemaker son superiores a casi todas las producciones de Marvel entre el 2020 y 2021. En adición a eso, Robert Pattinson, quien por años ha cargado con el estigma de participar en la saga Crepúsculo, venía consolidándose una carrera en el cine independiente, entregando grandes performances como en Good Time, razón por la cual fue elegido por Matt Reeves, The Devil All the Time, Tenet y mi favorita, The Lighthouse, demostrando ser así uno de los mejores actores y no el mejor actor de su generación en mi opinión personal. Y hablando de Matt Reeves, quien venía haciéndose una filmografía en ascenso, 2 cintas de suspenso y 2 cintas aclamadas por el público en general del Planeta de los Simios, volvería una vez más a ese suspenso y terror tan mencionado en las críticas de las primeras funciones de The Batman. Ahora bien, ¿qué tal es The Batman? ¿Es el mejor Batman del cine y la mejor cinta de superhéroes como algunos ya afirman? Desde mi perspectiva, sí y no, pero me explayaré en eso después. Antes de ser una gran cinta de superhéroes, es una cinta, en primer lugar. Para algunos sonará muy pretencioso eso, pero es la verdad. Es una cinta con identidad propia, y esto se puede notar desde los primeros segundos, con el logo de Warner y DC apareciendo en pantalla sin mayores omisiones, en silencio, sin una música ascendente y ensordecedora como las películas de Marvel. Al igual que su colega audiovisual del 2019, ambos protagonistas son solo una excusa. Podríamos quitarlos de la ecuación y las películas aún así funcionan por sí mismas. Ambas son la historia de un verdadero cambio, de negativo a positivo o viceversa. En segundo lugar, The Batman es un film noir en todas sus reglas. Desde su sinopsis se deja en claro eso. Las investigaciones de asesinatos en serie de figuras de poder desencadenará una serie de problemas en la vida del protagonista, sediento de venganza, y lo llevará a enfrentarse con un poder superior. Es una historia trágica, y que, como menciona Roger Ebert, crítico estadounidense y considerado uno de los mejores en su rubro, en ningún momento te ayuda a pensar que tendrá un final feliz. Y hablando de tragedia, uno de los temas principales es la venganza, sentimiento que comparten los 3 personajes principales, Batman, el Acertijo y Selina Kyle. Los 3 han sido marcados a corta edad y quedando huérfanos, sea a través de un delincuente común, la mafia o la indiferencia. Gótica les arrebató a sus padres. Además, los 3 realizan elecciones pasionales, planean hacer justicia por mano propia, haciendo uso de medidas drásticas para lograrlo. Batman usa el trauma contra los criminales de Gótica haciendo uso del miedo y la violencia. El Acertijo planea mostrarle a Gótica la verdadera cara de sus líderes. Y Selina planea robarle dinero a su padre porque cree que le debe. No obstante, además de diferenciarse en su contexto económico como lo dejan en claro el Acertijo en Arkham y Selina en la Torre de la Señal, otro factor principal es sobre sus aliados. A diferencia de Bruce, quien tuvo a Alfred para que lo proteja y lo guiara en la vida desde ese evento traumático, Selina y sobre todo el Acertijo no tuvieron una figura paterna o alguien racional para que los guiara o hiciera repensar 2 veces su plan de venganza que tenía para la sociedad. Otro tema principal es la corrupción, en todos los aspectos, de manera visual, narrativa y musical. Las primeras imágenes que tenemos son de una ciudad gótica carcomiéndose a sí misma. Visualmente vemos un robo, vandalismo y violencia total, tanto de delincuentes como del mismo Batman. Y conforme avance la historia, descubriremos ciudadanos extremistas, políticos corruptos y mafias, cuyo éxito de este último par ha dependido del crimen, de la muerte de una persona, lo cual demuestra qué tan lejos están dispuestos a llegar. Un claro ejemplo de esto son los Wayne y Carmine Falcone, representando ese alto estilo de vida, los lujos, el poder y las influencias, acompañado de su círculo en un penthouse, gobernando desde arriba de un edificio. En otras palabras, Gótica es una ciudad sumergida en la corrupción moral, mostrada casi siempre de noche y lluviosa. Si bien no fue rodada en blanco y negro como una cinta noir, hay un apoderamiento de la oscuridad en cada escena. Incluso cuando es de día nunca se nos muestra un sol dominante en ningún plano.
siempre parcialmente, luchando con las sombras, los grises o la oscuridad de una gótica en la que sí daría miedo vivir, con sus calles casi siempre vacías y de la cual se puede esperar que habite psicópatas en cada esquina. De esto ya nos daba indicios sus primeros trailers. Todo esto es realzado por su visualmente hermosa fotografía, otorgándole a las contrastadas calles del murciélago una atmósfera más realista, de mayor relieve y a su oscuridad mayor sensación de peligro y criminalidad, acompañada siempre por los colores rojo y amarillo, dándole vida a la ciudad, a sus callejones, a sus discotecas, a sus edificaciones, convirtiéndola así en un personaje más. Un realismo mayor al de la gótica de Nolan y Bale, la cual, si bien entiendo que son propuestas distintas y apropiadas para sus historias, el mostrar a la ciudad a plena luz del día le resta esa sensación de caos que se trató en su trilogía. Ahora, con respecto a los personajes, empecemos con el antagonista. Como mencioné antes, el Acertijo o Edward Nashton quiere lograr un cambio haciendo uso de medidas mucho más drásticas que Batman, y cuyos resultados son apoyados por un sector de Gótica. En otras palabras, Edward cree que el fin justifica los medios. Sus apariciones son pocas, pero cada una de ellas vale la pena. La escena del secuestro de Coulson, de los acertijos en la iglesia, el interrogatorio en Arkham, cada una logra incomodarte. Sus escenas son las de mayor suspenso, aumentando la tensión de 0 a 100 de manera progresiva desde su primera escena. Es en esta en donde se deja en claro su personalidad, su filosofía y su modus operandi como personaje. Alguien impulsivo, débil en fuerza pero con el intelecto de su lado, tomándose con calma y el tiempo para llevar a cabo sus planes. Impulsividad que también vemos al increpar al fiscal Coulson o al mismo Batman en el asilo. Esto lo vemos en este ángulo contrapicado. Otra escena relevante es la escena de la cafetería, el encuentro entre Batman y el Acertijo, quienes, como en todas sus escenas, están separados por una ventana o pantalla. Además de ser un rasgo de las cintas noir, los restaurantes nocturnos, a través de un plano contra plano yendo cada vez a planos más cerrados, la cinta nos manifiesta esa similitud y conexión entre ambos. En los filmes noir, el protagonista es un detective, con sombrero de fieltro, traje y corbata, impulsados por una emoción pasional como lo es la venganza. Batman es nuestro detective, un detective novato, principiante que recién inicia. Esto se nos deja en claro desde su sinopsis. No solo a nivel de experiencia, viéndolo prepararse y pintarse los ojos para su cruzada, dándole una dimensión más humana y terrenal que la de un superhéroe como Superman, sino a nivel moral e ideológico. Las acciones tienen consecuencias, y quienes cruzan la línea deben ser castigados. Pese a su corta duración como Batman, ya se ha hecho de una reputación, su mayor arma, la cual usa a su favor en la lucha contra el crimen. No obstante, pese a proteger la ciudad, posee una actitud fría y, en cierto punto, indiferente con la gente. Y esto es porque se ha confinado tanto en su venganza que se ha aislado de la sociedad y ha dejado que Batman sea su única personalidad. Esto lo vemos visualmente en estos dos planos, en la postura de Batman y Bruce Wayne, siempre atento y alerta. Como menciona el Acertijo, la verdadera identidad o personalidad es Batman, y su fachada es la del príncipe de Gótica. Esto cambia cuando se entera del verdadero rostro de su familia. La imagen que tenía de ellos, todo su legado, todo por lo que luchó era una mentira, una fachada, una máscara, además de enterarse de la locura de su madre. Y es debido a esto que no puedo evitar pensar que Bruce probablemente estaba destinado a convertirse en algo más. Quizá no en Batman específicamente, sino en algo similar u opuesto a él. Todo es manifestado en la gran interpretación de Robert Pattinson, su postura, sus gestos, pero sobre todo en su mirada expresiva, cuando ve el cartel en su mansión, la charla con Falcone y después de conocer el verdadero legado de su familia, vemos ese vacío, esa impotencia, esa decepción al descubrir que ese ideal de sus padres siempre estuvo corrompido. Esa figura amenazadora, que inspiraba miedo, la vemos caerse a pedazos lentamente después del incidente de Alfred y de la noticia de su familia. Sus ideales y la memoria que tenía de ellos se vienen abajo, y es en la escena del hospital donde Bruce se muestra tal y como es. En el fondo está solo. En el fondo, sigue siendo ese niño huérfano que perdió a sus padres y aún no supera ese momento. A partir de esto lo vemos mostrar empatía, mayor humanidad. Ejemplos de esto es la relación con Alfred, la cual pasa de una actitud desafiante y obstinada a una más vulnerable tras casi perderlo. O con la de Selina, a quien en un principio solo la veía como un medio o instrumento para su objetivo, a importarle y preocuparse que no cruce la línea hasta el último minuto. Pasa de tener una actitud suicida a reconocer que tiene razones por las cuales vivir. Y es ahí entonces en donde entiende que con su venganza no logrará diferencia alguna de los criminales, que con ella no cambiará el pasado, que debe convertirse en alguien más, convertirse en esa guía en la oscuridad, en la fuente de luz y esperanza para su ciudad. Todo esto se resume en el plano donde Batman carga a la niña, contrastando con su primera interacción con un civil inocente, ya no desde una lejanía, miedo y desconfianza, sino todo lo contrario, siendo ahora el sostén, la fuente de esperanza de Gótica y no la fuente del miedo,
Ese cambio, esa evolución, esa conclusión de su desarrollo es representada visualmente y de manera perfecta en ese plano. El primero en donde vemos en que el sol predomina y desde lo alto. Otra señal de esto es la primera y última interacción con el hijo del alcalde, a quien en un principio le causaba miedo, es el primero en confiar en él. Este Batman está marcado mucho más por la tragedia y por ende, la conclusión que recibe es más satisfactoria. Después de ver a Ana de Armas como Joy en Blade Runner 2049, una de mis cintas favoritas, y enterarme que era una posible candidata para este rol, no negaré que me hubiera gustado verla como Selina Kyle. Sin embargo, no tengo queja alguna con Zoe Kravitz, quien hace un buen trabajo. Su personaje es, hasta cierto punto, la femme fatale de Gótica. En palabras de Roger Ebert, a nivel visual, desde su forma de vestir con tacones altos, lápiz labial, entre vestidores en el lugar donde trabaja, relacionada con criminales y viviendo en un boudoir. A nivel narrativo, su personaje transmite esa personalidad sensual, pero de la que debes desconfiar. A diferencia de Batman, posee una actitud mucho más pesimista o realista, como quieran verlo, de Gótica, la cual según ella mantendrá eternamente ese caótico y decadente status quo. Es alguien que no le importa más que sí misma y a los suyos, en este caso su novia Annika, la razón de escape de Gótica, pero que, tras su desaparición y enterarse de su brutal asesinato, deja su objetivo de lado y solo desea una cosa: vengarse de Carmine Falcone, su propio padre, asesino de su novia y a la vez responsable de arruinarle la vida. De quien en un principio se sentía intimidada, ahora cree tener la fuerza y el valor suficiente para acabar con él. De no ser por Batman, quien le enseña lo que él aprendió, si cruza la línea, se convertirá en uno de ellos. Y para el final de la cinta vemos el cambio que ha sufrido, salvándole la vida a Batman, a quien conoció apenas unos días, y retomar el objetivo de escapar de la ciudad. Si bien Jim Gordon, el Pingüino y Falcone no tienen ese cambio de desarrollo a nivel de los ya mencionados, Jeffrey Wright, Colin Farrell y John Turturro logran dar una gran interpretación. Este último logra imponerse cada vez que sale a escena. Los años de experiencia gobernando la ciudad, siendo el verdadero titiritero y con posiblemente más de una veintena de muertos en su haber, le han enseñado cómo actuar y cómo jugar, cómo manipular y chantajear a otros poderosos con los trapos sucios que conoce de ellos, y a deshacerse de quien considera un estorbo en su vida, como lo son unas meseras, un periodista metiche o su propia hija. Todo esto lo convirtió en lo que es, un personaje frío y calculador, que no muestra miedo ni sentirse intimidado ante un loco vestido de murciélago. Un personaje que encuentra su muerte mediocre en el asfalto de la calle, sin que la cinta le dé más tiempo que unos segundos, ni importancia como mostrar un funeral digno para él, recibiendo así un final merecido a los criminales en el cine negro. En el caso de Jim Gordon, su poca exploración es intencional. Además de ser la película de Batman y darle más tiempo a él, es porque se tenía pensado un spin-off enfocado en el departamento de policía de Gótica, en donde probablemente veríamos a Gordon convertirse en comisionado, enfrentarse a la corrupción de la policía y ser tentado por dicha corrupción, o por una sed de venganza, siguiendo con este estilo de cine negro. Pero al parecer esa idea se ha cambiado o evolucionado a una serie sobre el asilo Arkham. Pero volviendo a su trabajo en la cinta, es más que convincente. En lo personal no tuve queja alguna cuando lo anunciaron como Jim Gordon, aunque tampoco había visto sus trabajos anteriores, pero su actuación aquí me fue más que suficiente. Es un hombre de ley rodeado por la crisis moral que vive su ciudad, por lo que entiende que es necesario recursos fuera de la ley, como lo es Batman, a quien, al igual que Alfred, mantiene detrás de esa línea y le hace frente cuando lo requiere. Tienen pensado también un spin-off para el Pingüino de Colin Farrell, quien, es necesario mencionarlo, luce irreconocible, y lo digo en el buen sentido. Su relación con Batman es similar a la de Batman con la de los policías. Es un mal necesario, un informante fuera de la ley, pero del cual debes desconfiar y estar alerta. Un personaje que, pese a su apariencia desagradable, logra ser un personaje carismático, puesto que le otorga los momentos cómicos a la cinta de manera orgánica, yendo acorde a su personalidad. Aprovecho para mencionar que una de mis escenas favoritas lo involucra a él, y es la presentación del Batimóvil. Un plano contra plano entre el auto y el pingüino, escena simple pero de una tensión emocionante y ascendente, al igual que el sonido del motor. En ese momento, sea que hayas visto los avances o no, sabes o predices lo que se viene, y lo que se viene es una secuencia más que satisfactoria. El montaje, la tensión, la música, la acción, el miedo y la desesperación del pingüino de escapar de una fuerza airada e imparable como lo es Batman. En lo personal tengo mis expectativas de su propia serie, en donde probablemente lo veremos posicionarse como el jefe de la mafia de Gótica y, quién sabe, convertirse en un aliado de Murciélago. La música de Michael Giacchino es magistral. ¿Recuerdan que mencionó una corrupción a nivel musical? Pues su versión del Ave María lo demuestra, cómo incluso lo religioso sacro se corrompe, cómo un lugar considerado santo, como una iglesia, puede ser pervertida en Gótica, y en donde ni siquiera ahí se puede estar seguro. Desde el primer tema, en un ritmo increciendo, te metes de lleno en las oscuras calles de Gótica, en el miedo de los criminales,
y haciendo uso de las 4 notas del tema principal de Batman, presente en ese primer tema como en otros a lo largo del score, refleja la omnipresencia de Murciélago, en todos lados, en todos los rincones de Gótica. A la vez, el tema principal de The Batman es evidencia de su propio arco de personaje, un personaje corrompido que, tanto en esta cinta como a lo largo de su posible trilogía, se convertirá en un símbolo de esperanza para Ciudad Gótica. El misterio y la seducción de Selina en su propio tema, recordando una femme fatal. Y la locura del acertijo y su misterioso plan a punto de explotar la ciudad, como se representa musicalmente en su pieza. Misterio, suspenso, melancolía, caballería y esperanza, Michael Giacchino transmite esas emociones manteniendo siempre esa esencia orquestal y clásica en cada una de sus composiciones que enaltecen cada escena y van acorde con la identidad visual de Matt Reeves en esta cinta. En su última charla, Selina deja en claro el sentido trágico y agridulce de la cinta. La ciudad no cambiará, sino que permanecerá en ese status quo, ese círculo vicioso de autodestrucción. Falcone murió, pero su puesto fue tomado por el Pingüino. El acertijo termina en Arkham, pero tenemos una breve aparición del Guasón, demostrando así dos cosas. Uno, quizás sea un villano a futuro, y dos, que psicópatas como ambos se encuentran ocultos en las esquinas más oscuras de la ciudad, esperando para tomar su rol antagónico. La ciudad terminó inundada. El elemento criminal jamás duerme y Batman es consciente de eso al decir que debe intentarlo, pues tampoco está del todo seguro que podrá lograr un cambio, al menos no solo. Además de las comparaciones con Seven, del cual hay una influencia clara, desde lo narrativo con el antagonista John Doe y su modo superandi, y una estética que recuerda cintas como Blade Runner 2049, entre otras, es imposible no hacer una comparación con el Joker de Joaquin Phoenix, con la sucesión de tragedias a Batman, y al acertijo con el Joker de Heath Ledger, al querer demostrar la verdadera cara de Gótica para lograr un cambio. Y por ende es imposible no compararla con El Caballero de la Noche, considerada la mejor cinta de superhéroes y una de las mejores de la historia del cine. Como película considero que El Caballero de la Noche está un peldaño más arriba, solo uno, por ser el pionero, entre las cintas de personajes de cómics, en plantear esta crítica política social y este juego entre el gato y el ratón, con Batman y el Guasón, mientras este último pone en jaque tanto al héroe como a Gótica, además de la influencia que ésta tuvo para futuras cintas, tanto del mismo estudio como de la competencia, quienes intentaron replicar con distintos resultados ese estilo más serio y nolanesco. No obstante, como Batman, considero que la versión de Reeves es superior. No llega a ser opacado por sus antagonistas, hace honor al miedo que los bajos mundos de Gótica le tienen, esto ayudado por su gran lenguaje audiovisual. Un Batman al que, así fueras un civil inocente, le tendrías miedo igualmente. Considerado el mejor detective del mundo en los cómics, se desarrolla esa faceta detectivesca, y es a través de él que desenterramos los secretos más sucios de Gótica, de los Wayne, y por ende de sí mismo. Por ende creo que logra ser un Batman mucho más trágico, más humano y más empático. Con respecto a la acción, a diferencia del Batman rígido de Nolan, el Batman de Reeves es mucho más ágil, más flexible y más enérgico en sus escenas de pelea. Sientes el peso de sus golpes, su ira, su rabia liberada al momento de pelear. Eso es ayudado por los movimientos de cámara y sobre todo por el montaje que nos ayuda a visualizar y entender los golpes que da y recibe. A diferencia de, por ejemplo, que si bien entiendo que su propósito era crear misterio y suspenso con estos cortes mostrándolo en forma de sombras como si fuera una figura animal o sobrenatural, creo que a la vez arriesga el verlo por primera vez hacer uso de su vasta experiencia en artes marciales, como lo plantea la cinta. De todas formas, no hay que olvidar que este es solo un primer paso. Un gran primer paso. Superior a Batman inicia y el Caballero de la Noche asciende. Y para que sea una comparación justa, será necesario que este Batman culmine ese arco de personaje en la posible y ya craneada trilogía. Y una vez ahí, poner sobre la mesa ambas epopeyas audiovisuales. Reeves tiene aún 2 balas más. 2 oportunidades más para superar su propia valla, la cual ha dejado muy alta, y no solo de convertirse en la mejor cinta de superhéroes, sino de superar la trilogía de Nolan, como lo manifestó su productor Dylan Clark.
En retrospectiva, The Batman es una cinta con identidad propia. Al no estar sujeto a un extendido universo cinematográfico, sino probablemente ser la base de uno, se da su tiempo para contar su historia de misterio, se da su tiempo para desarrollar sus personajes y adentrarte de mejor manera en sus vidas, en sus conflictos, en sus calles, a tal punto que te olvidas de todo spoiler o revelación de los trailers o spots. Sientes ese riesgo real por el que pasan sus protagonistas. Esto es apoyado por el gran trabajo sonoro. Los pasos en la lluvia, los golpes, la música, todo nos envuelve de mejor manera en la acción. No obstante, hay ciertas escenas que te sacan del pacto ficcional, como el hecho de que Batman choque con un puente, el techo de un ómnibus, el suelo y se pueda levantar como si nada. La carencia de sangre es otro problema, sobre todo en las escenas violentas como la explosión en la iglesia y la paliza final al seguidor del Acertijo, restándole ese realismo que la cinta ha estado construyendo por casi 3 horas, sin olvidar que ese frasco de adrenalina que se inyecta que, por cierto, me hizo recordar a la batalla final entre Hit-Girl y Mother Russia en Kick-Ass 2, es un Deus Ex Machina, pues no se anticipó y bueno. La escena de Batman cayendo al agua después de cortar el cable, con ese tema musical melancólico y en cámara lenta, dando la intención de que podría morir es poco creíble, porque sabemos que, bueno, es Batman, es el protagonista de la cinta, y tiene el poder del guión de su lado. A pesar de esto, esta cinta te mantiene siempre enganchado, no solo a nivel visual con su hermosa y oscura fotografía, transmitiéndote esa fría sensación de peligro en un inicio, a una más cálida y familiar para el final de la cinta, sino a nivel narrativo con cada plot twist o revelación uno tras de otro, acompañado de un gran montaje. Y cuando crees que acabarán, recuerdas el plan de la inundación llevándose a cabo, algo similar a The Suicide Squad de James Gunn, en donde crees que estás viendo el conflicto final pero falta todavía el principal. Todo es acompañado elegantemente por la música de Michael Giacchino, quien eleva e intensifica las atmósferas tanto de misterio, suspenso y tragedia, como las de humanidad, caballerosidad y esperanza. Una cinta que, como dije, si bien se titula como su personaje principal, es solo una excusa. Es una cinta que se vale por sí misma, un film noir autoconclusivo, que no te deja insatisfecho y con una sensación casi tramposa de querer una parte 2. La historia de un verdadero cambio, de un símbolo de venganza a uno de esperanza. Por todo esto es que The Batman es, por lejos, superior a muchas cintas, pertenezcan o no al subgénero de superhéroes. Considero no obstante que un gran error de la cinta fue con su promoción, la revelación hasta cierto punto excesiva de ciertas escenas y diálogos, como el conocimiento de la identidad de Bruce Wayne por parte del Acertijo, aunque bueno, en la cinta eso se deja la ambigüedad, o las escenas de la inundación. No obstante, eso también depende de cada uno, de qué tan pendiente hayas estado de todo el contenido revelado, siendo imposible no estar consciente de algún posible spoiler. De todas formas era inevitable. Como dije, esta era la carta mayor de Warner y DC. Y vaya que la cinta hizo honor a ese título. Dudo mucho que alguna de sus cintas colegas puedan poseer una calidad narrativa y audiovisual a nivel de esta. A lo mucho de Flash podría dar la sorpresa. En el más sentido. Si bien la duración de 3 horas puede ser excesiva para muchos, en lo personal no tengo queja alguna. Es más, hubiera preferido ese corte de 4 horas. Aún así no me arruinó la experiencia de la montaña rusa de emociones que resultó ser esta cinta, puesto que para mí la clave no está en el qué, sino en el cómo se llevará a cabo la escena, la revelación o el tan sonado spoiler, siendo para mí el Batman definitivo y la mejor versión del murciélago en la pantalla grande. Probablemente sea muy apresurado decirlo, como lo que pasó con No Way Home, a quienes varios a solo horas y días de su estreno decían que era la mejor cinta del personaje arácnido e incluso de superhéroes, y pues, conforme pasó el tiempo y con mayor objetividad, se hace más notorio que no lo es. Nunca lo fue, de hecho, y por eso es que en esta ocasión también será necesario darnos un tiempo para juzgarla con mayor objetividad y ver cómo los aspectos que más son resaltados ahora, por los que la critican perdura con los años, envejecen de gran manera e influencian a futuras cintas, sean de superhéroes o no. Ya viéndolo desde un panorama general, esta cinta es una lección para Warner, una clara evidencia de que cuando dan riendas sueltas a un director y a su estilo propio, obtienen grandes y memorables resultados, no solo a niveles artísticos sino económicos, dignos de nominaciones, premios y análisis por futuros cineastas.